Porque, bueno, a ver, nosotros estamos hablando de un nuevo conjunto numérico, nuevo para nosotros, ¿sí? Ya el conjunto de números complejos, su reconocimiento y existencia tiene ya varios siglos, pero bueno, estamos aprendiendo recién ahora a ver cómo se manejan estos números. Y el paso siguiente que habría que dar, dado que ya aprendimos cómo se escriben, cómo se ubican, qué características tienen, qué operaciones básicas se pueden hacer con ellos, el paso siguiente es ver cuánto de lo que conocemos del análisis real se puede aplicar a este tipo de números. Y entre esas cosas está utilizarlos como variables de funciones. Entonces, por eso vamos a analizar funciones de variable compleja. ¿Sí? Tal como ocurre con la variable real, podemos definir funciones que tomen un número complejo z y nos devuelvan una imagen compleja w. Yo evalúo cierta función f en z y esa función me va a devolver un número w. Las funciones complejas sí se definen en un dominio que va a estar como subconjunto de los complejos y me van a devolver una imagen en los complejos que va a ser el dominio de definición. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta acá se parece mucho a las funciones de variable real. O sea, muy parecido. Ahí tenemos algunos casos de funciones complejas. ¿Sí? Acá tenemos, bueno, una función que está definida por 2z cuadrado menos i z conjugado menos 1 más 2i. Fíjense que se mezclan algunas cuestiones de funciones que ya conocíamos de números reales, elevar al cuadrado, sumar constantes, multiplicar por escalares, pero también las características propias de los números complejos se evidencian en estas definiciones. Por ejemplo, acá me apareció z conjugado, algo que no podemos reconocer en los números reales porque allí la conjugación no hace nada. Luego tenemos esta función que sí nos va a resultar más familiar, que es la función módulo. Acá, bueno, algunas cuestiones con respecto a los dominios, ¿sí? O sea, como para hacernos una idea de que los cálculos de dominio de funciones complejas respetan la lógica que ya conocíamos para el cálculo de dominio de funciones reales. Es decir, bueno, esto, la conjugación, elevar al cuadrado, se lo puedo aplicar a cualquier número complejo. El módulo se lo puedo calcular a cualquier número complejo, pero la imagen va a quedar restringida. ¿Por qué? Porque el módulo de un complejo es un número real no negativo. Entonces, por eso ven acá que la imagen está restringida a los reales no negativos. Luego la función argumento, esta es otra función típicamente compleja, donde tenemos el dominio definido en todos los complejos menos el origen. Acuérdense que el cero no tiene forma polar, entonces no puedo definirme el argumento allí. Y que la función va desde este dominio, que es el plano complejo pinchado en cero, hasta el intervalo 0,2pi, porque justamente es argumento principal, y fuera de 0,2pi no puedo definirme un argumento principal. Luego acá tenemos otra función que es un cociente, z sobre z conjugado menos 2 por módulo de z, y fíjense primero que el dominio yo me lo tengo que definir entre todos los complejos donde el denominador no se anule. O sea, es por el mismo criterio que les comenté antes. Cuando tengo un cociente debo eliminar los números complejos que me anulan el denominador. ¿Sí? Tal como hacíamos para calcular dominios de funciones reales. Da la casualidad que este dominio coincide justamente con el plano complejo pinchado en el origen. ¿Sí?
todos los complejos menos el cero. Y luego algunas funciones originalmente reales, pero que se pueden adaptar a la variable compleja. La exponencial compleja, cuyo dominio son todos los números complejos, como pasaba en R, y el logaritmo complejo, que es todo un tema. Lo vamos a ver luego. Vamos a ver luego qué es lo que ocurre con los logaritmos complejos, pero puedo definirme el logaritmo de un número complejo. El cálculo de dominio, bueno, que esta quizás era uno de los ejemplos que vimos recién, donde tenemos la función z sobre conjugado de z menos 2 por módulo de z. Yo les digo, bueno, ya sabemos que no se puede dividir por cero, así que buscamos aquello que no está en el dominio y lo sacamos de allí, lo sacamos del dominio. Entonces me fijo dónde se anula el denominador. Fíjense que cuando despejo, y ahí para eso nos sirve manipular ecuaciones en números complejos porque nos van a terminar sirviendo para cosas como esta. ¿Sí? Acá tengo que resolver una ecuación compleja. Entonces despejo el 2 módulo de z para el otro lado y lo resuelvo en forma binómica. Como lo resuelvo en forma binómica y no en forma polar, no analizo si el cero es solución, que bueno, va a terminar siendo. Entonces, lo que hago es, bueno, por ejemplo, tomar z igual a x más y por y, elevo al cuadrado, ¿sí? De forma tal que me quede el cuadrado del conjugado del lado izquierdo y 4 por el cuadrado del módulo de z. ¿Para qué hice eso? ¿Para qué elevé al cuadrado? Bueno, simplemente para eliminar, para simplificar, mejor dicho, la raíz del módulo, que siempre es una molestia. ¿Sí? Entonces elevo al cuadrado y ya me olvido de la raíz del módulo. Entonces uso la propiedad de igualdad de números complejos, donde yo tengo que igualar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. La cuestión es que si yo paso el x cuadrado menos y cuadrado para la derecha, la x cuadrado pasa restando, por eso me quedan 3x cuadrado, y la y cuadrado pasa sumando, por eso me quedan 5. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Del lado izquierdo me queda un imaginario puro, porque todo lo que sobrevive del lado izquierdo tiene multiplicando una y lo que tengo del lado derecho es un real puro, porque no me aparece la unidad imaginaria y. Entonces, el único número que es imaginario puro y real puro a la vez es el cero. Para que esto sea cierto, 2 menos 2 por x por y tiene que ser 0, y 3x cuadrado más 5y cuadrado también tiene que ser 0. ¿Sí? Bueno, ya esta condición no me deja muchas alternativas. Si la suma de dos cosas no negativas me da 0, es porque ambas cosas son 0. Y ahí obtenemos que el dominio de esta función son todos los números complejos menos el 0. ¿Cómo se evalúa una función compleja? Bueno, si sabían evaluar funciones reales, evaluar funciones complejas es lo mismo, ¿sí? Implica el mismo concepto, pero bueno, el hecho de las características propias que tiene un número complejo pueden hacer que la evaluación sea un poco más cuentosa, pero no mucho más que eso. Tomamos esta función, que era una de las de los ejemplos, 2z cuadrado menos iz conjugado menos 1 más 2i, y nos pide calcular las imágenes de 0, de menos 1 y de 3 menos 2i. Bueno, en 0 evalúa en 0. El 0 es un número real, así que su conjugado es igual a sí mismo. Me termina dando menos 1 más 2i. Evalúo en menos 1, lo mismo, el menos 1 es un número real, así que no se ve afectado por la conjugación. Hago la cuentita y me termina dando que la imagen es 1 más 3i.
¿Mm? Sumo las partes reales por un lado, las imaginarias por el otro, y eso termina dándome el resultado, la imagen que estoy buscando. Y luego evalúo en 3 menos 2i, que de los tres es el único que no es real, es un número complejo, ¿sí? Entonces, bueno, acá está la parte donde yo les digo, quizás tengan que hacer alguna cuentita más. Me aparece el 3 menos 2i al cuadrado, el conjugado de 3 menos 2i, que ya acá le cambié el signo. Esto me queda igual a, bueno, el cuadrado de 3 menos 2i, acá hice la cuenta. Acá distribuyo la menos i adentro de este paréntesis, con todas las propiedades que necesito. Y luego lo que nos termina quedando tras hacer la cuenta es 11 menos 25i. ¿Sí? Así que aquí tienen la evaluación de una función en variable compleja en tres números complejos diferentes. Ahí, por ejemplo, les propongo un ejercicio, no se preocupen porque luego les compartiré estas diapositivas para que las tengan, de función en variable compleja. Ahí tienen uno de cálculo de dominio y otro de evaluación. Bien sencillito, ¿sí? Bien sencillito, que de última, si quieren, luego, una vez terminada la clase, los pueden pensar un poco, ¿sí? Ahí tenemos dos funciones, hay que calcularle los dominios y evaluarlas en esos puntos que dice ahí abajo. Vamos a ver algo importante, ¿sí? Porque nos va a servir para las próximas semanas de clase, incluso para los temas que sigan, que es la representación en parte real y parte imaginaria de una función de variable compleja. Así como hemos visto que los números complejos tienen parte real y parte imaginaria, las funciones complejas también tienen parte real y parte imaginaria, que son a su vez funciones, ¿sí? Para una función de variable compleja, a la cual a dicha variable yo también la puedo separar en parte real y parte imaginaria, existen campos escalares, es decir, funciones que van de R2 en R, como las que habrán visto en materias anteriores, tales que f de x más y por y es u de xy más y por b de xy. U y B son esos campos escalares que determinan U la parte real de la función y F la parte imaginaria de la misma función. ¿Sí? O sea, B la parte imaginaria de la misma función, quiero decir. ¿Cómo se diferencia cada uno? Bueno, la parte imaginaria es la que está multiplicada por la unidad imaginaria I. O sea, el mismo criterio que utilizamos para la parte real y la parte imaginaria de números complejos. También uno puede hacer una representación polar. Podemos definir estas funciones en coordenadas polares, no necesariamente en forma binómica, sino considerando el módulo y el argumento. Entonces yo me puedo definir una representación que van a ser, bueno, otros campos escalares, no necesariamente los mismos, definidos para variables, en este caso, módulo de z y argumento principal de z. ¿Sí? Ya tenemos estas funciones también que van a ser campos escalares, porque fíjense que toman en dominios en R2 y nos van a devolver números reales, ¿sí? Así que estas también son campos escalares, ¿sí? Recuerden que un campo escalar era aquella función cuyo dominio era un dominio que podía ser en un espacio vectorial, R2, R3, R4, y como resultado nos devolvían un número, un escalar, de ahí el nombre escalar, ¿sí? Por las dudas, por si estaban olvidados del término o directamente lo desconocen. Un campo es una función cuyo dominio está integrado por objetos que tienen varias coordenadas, R2, R3, R4, Rn.
Y el resultado es un escalar, es un número real. La imagen es un subconjunto de números reales. Como a los números reales se los suele llamar escalares, este nombre indica una combinación de una función que toma como argumento elementos que tienen varias coordenadas y nos devuelve un escalar de resultado. ¿Sí? De ahí el nombre por las dudas, ¿sí? Por si desconocían que era un campo escalar o lo tenían medio olvidado. Bueno, por ejemplo, vamos a ver acá cómo obtengo la parte real y la parte imaginaria de esta función, que es con la que venimos trabajando hace ya un par de diapositivas. Tenemos nuevamente esta función que habíamos visto en el ejemplo, y yo quiero obtener u y v. ¿Quiénes son la parte real y la parte imaginaria de esta función? Lo primero que tengo que hacer es escribir a z en su forma binómica. Z es x más y por y. Entonces, por la definición de la función, yo tengo 2 por z cuadrado menos y por el conjugado de z menos 1 más 2y, que es la parte constante de la función. Bueno, desarrollo este cuadrado que nos termina dando esto, hay que hacer la cuenta. El conjugado de z cambia el signo de la parte imaginaria. Y bueno, distribuyo este 2, distribuyo esta menos i acá. Y fíjense que voy identificando con colores en rojo lo que tiene unidad imaginaria i y en verde lo que es puramente real. ¿Sí? Este quizás es el más extraño, pero fíjense que me aparece una i al cuadrado. Así que inmediatamente se transforma en real porque i al cuadrado es menos i, que corresponde con esta de acá. Y como la suma es conmutativa, lo que hago es ir poniendo a los verdes todos juntitos porque son reales puros y a los rojos todos juntitos porque son imaginarios puros. Así que la parte verde va a corresponder a la u, 2x cuadrado menos 2y cuadrado menos y menos 1, y la parte roja se va a corresponder a la i por b, 2x por y menos x más 2. Fíjense que en la definición de b no va la unidad imaginaria y. b es un campo escalar real, ¿sí? Lo que la hace parte imaginaria es estar multiplicada por esta i. Así que bueno, ahí tenemos un primer ejemplo de parte real y parte imaginaria de una función en variable compleja. Luego tenemos un caso donde hacemos exactamente lo mismo, pero en coordenadas polares. Según la función, puede ser más útil o hasta más sencillo obtener la representación en coordenadas polares de u y v. Entonces nos proponen la función z conjugado más z al cubo en una representación así. Parte real más parte imaginaria. Acá me convendría trabajar con coordenadas polares o con forma exponencial de la función, de la variable compleja, mejor dicho, porque me aparece un z al cubo. Imagínense que en un caso peor yo tuviera, no sé, algún término que fuera z a la 15 y yo quisiera buscar la parte real y la parte imaginaria de esa función y aparece por algún lado z a la 15. Bueno, la forma binómica en algún momento la voy a tener que elevar a la 15 y me va a quedar un choclazo de términos. Hemos visto, gracias a De Moivre, que elevar a una potencia, sin importar mucho lo grande que sea, un número complejo expresado en forma polar o exponencial, es mucho más sencillo y más práctico que en la forma binómica. Entonces, en este caso, si bien tampoco es una potencia tan grande, o sea, elevar al cubo algo en forma binómica tampoco sería una tragedia, pero como para referencia van a ver, o sea, traten de hacer este mismo ejercicio en forma binómica y van a ver que les va a llevar un par de cuentas más. Lo que sí hay que manejar bien
las fórmulas de Moab, como pueden ver aquí que estoy empleando algunas. Yo lo que quiero llegar es a esto, ¿sí? A obtener U y B. Yo sé que por de Moab, Z conjugado se escribe así, la versión exponencial y la versión polar, y Z al cubo se escribe así. Y al sumarlas, bueno, me van a quedar, ¿sí? Me va a quedar eso que ven en pantalla. Y lo que digo acá es, bueno, distribuimos cuidadosamente y usamos algunas propiedades y acá les pregunto capciosamente cuáles, ¿sí? Porque fíjense que cuando distribuyo acá, que hace módulo de z por coseno de menos tita, pero acá apareció coseno de tita. ¿Qué pasó con el coseno de menos tita? ¿Qué ocurrió? Lo mismo acá, apareció un menos y no había un menos. ¿Qué ocurrió acá? Miren los primeros dos términos. ¿Qué creen que pasó? Si nos acordamos un poco de Matemática 1, existía algo que se llamaba la paridad de las funciones. Tiene que ver con alguna relación angular y cómo se comportan en particular el seno y el coseno, que no dejan de ser proporciones entre medidas de un ángulo rectángulo. Fíjense que el coseno de menos tita es igual al coseno de tita. ¿Por qué? Porque el coseno es una función par. ¿Sí? Una función par como sería x cuadrado. Entonces el coseno de menos tita es igual al coseno de tita, por un lado. Y por el otro, la función seno es una función impar. ¿Qué hacen las funciones impares? Sacan el menos para afuera. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Entonces el seno de menos tita es menos el seno de tita. Y lo demás se distribuye normalmente, ¿sí? El módulo de z multiplica el coseno, el módulo de z multiplica menos i seno de tita. Digo como para explicar por qué desaparece aparentemente ese menos que está allí. Y el otro término se distribuye tal cual, ¿sí? Sin cambios. Fíjense que nuevamente hago como hicimos en el ejercicio anterior, donde identifico lo que no tiene i con el color verde y lo que sí tiene i con el color rojo. Entonces, la parte real va a ser esto que tienen aquí, aquí, lo que está pintado de verde, y la parte imaginaria es esto que está en rojo. ¿Sí? Esta es la B y esta es la U. Fíjense que nos llevó muy pocos pasos. Si yo hubiera tenido que hacer esto en forma binómica, bueno, tengo que escribir x más y por y, calcular el conjugado, luego sumarle eso mismo pero elevado al cubo, desarrollar el cubo, tomar las potencias de la i, que como hemos visto antes son cíclicas, identificar qué parte es real pura y qué parte es imaginaria pura para separarlas bien, y me iban a quedar expresiones que iban a tener unos cuantos términos. Esto se hizo bastante más corto, ¿sí? Así que bueno, por lo general cuando suelen aparecer potencias de un orden más o menos alto, conviene utilizar la forma polar para obtener la expresión de la f, identificando claramente su parte real y su parte imaginaria. Y luego lo que tenemos es algo que tiene que ver con la imagen de una función, que son los mapeos. Los mapeos vienen a ser algo así como, bueno, aprovechándonos que el dominio está dentro de un plano, yo me puedo definir una región dentro de ese dominio, ¿sí? Una región que puede ser, como se aprecia en este caso, una circunferencia, y ver en qué se transforma tras aplicarle f. Entonces, bueno, supóngase que yo tengo una cierta región dentro del dominio de la F. El mapeo es el conjunto formado por las imágenes
de los elementos de S transformados a través de una función f, que tiene parte real u y parte imaginaria b. Observemos varias cosas acá. Primero que partimos del plano xy, o sea, parte real de z, parte imaginaria de z, y f lo manda a un plano complejo también, pero donde los ejes no se llaman x e y, se llaman u y b. U y b como la parte real de z y la parte imaginaria de z. Y eso está bien porque los elementos que estén acá son transformados por la f, son respuestas que me da la función f. Entonces nos termina quedando algo que en el fondo tiene una parte real que es la imagen dada por esta función u y una parte imaginaria que es la imagen dada por esta función b. Entonces ese conjunto, ¿sí? Que vendría a ser como este deformado por la función f, disculpen, deformado por la función f, va a estar también en un plano complejo, pero donde los ejes coordenados se van a llamar de manera ligeramente diferente. ¿Sí? Eso es un mapeo. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos el conjunto S que tienen allí arriba. Un conjunto parecido a esos que estuvimos viendo la semana pasada, ¿sí? Una región en el plano complejo. Vieron que nos quedaban cosas diversas, semiplanos, cuadrantes, conos, circunferencias, coronas, circunferencias agujereadas. Bueno, nos quedaban un montón de cosas, ¿sí? Un montón de regiones diversas, acotadas, no acotadas. Entonces tenemos, por ejemplo, esa región. Todos los números complejos tales que el triple de la parte real es menor a la parte imaginaria. Yo quiero ver en qué se transforma este semiplano tras aplicarle esta función de acá. Menos 2z más i por z conjugado. Entonces yo lo que hago primero es buscar las partes reales e imaginarias de la función. ¿Sí? F, bueno, acá lo hago en forma binómica. F lo escribo en variables x e y, la forma binómica. Separo, como hicimos antes, la parte real en verde, la parte imaginaria en rojo. Y la idea del mapeo es la siguiente. El mapeo va a ser graficado en un plano de variables u y b, que fue lo que les dije recién. Entonces despejo. U es igual a menos 2x más y b es igual a menos 2y más x. En cierta forma, doy vuelta a la situación como si fuera una media, ¿sí? Y yo, que tenía a u y b en función de x y de y, lo que voy a hacer ahora es escribir a x y a y en función de u y b, ¿sí? Es decir, alternar la situación. Las que eran variables independientes x e y pasan a ser variables dependientes de u y b y viceversa. Entonces, es como resolver un sistema lineal con dos incógnitas. Entonces lo que tengo acá es que u es menos 2x más 2y. Bueno, empiezo a despejar u. Entonces pasa la 2x sumando para el otro lado. Y eso me deja despejadita la y. Luego b, que es x menos 2y, cambio la y por esto otro. Entonces me queda una ecuación en u y x. Bueno, como del otro lado tengo b, paso las dos u sumando, ¿sí? Y paso el menos 3 dividiendo y ya tengo una expresión para la x, ¿sí? La x en función de u y b es esto que está acá. Y por otro lado, la i, si reemplazo en la primera, ya de este lado me queda todo en función de u y de b, termina quedando de esta forma. I es igual a menos 2b menos u sobre 3.
Entonces, ¿para qué me sirvió esto? ¿Para qué termino escribiendo todo en función de U y de B? Por lo que les comenté antes, ¿sí? Yo paso de un plano que tiene coordenadas X e Y a otro transformado que tiene coordenadas U y B. Ahí va a vivir el mapeo de S. Entonces, si yo sé que X es la parte real de Z e Y es la parte imaginaria de Z, vuelvo al conjunto S. ¿Quiénes eran los zetas que estaban en el conjunto S? Eran aquellos números tales que 3 veces la parte real es menor a la parte imaginaria. Bueno, eso escrito en términos de X y de Y. Ahora paso todo a los términos de U y B y hago las cuentas. Entonces hago la cuentita, y lo que me va a quedar al final es una condición sobre U y sobre B. Entonces, el conjunto S, cuya condición era esta, que estaba en el dominio, pasa a transformarse en este conjunto F de S, cuya condición va a estar en la imagen, y ahí tenemos las dos situaciones. ¿Sí? Acá tenemos el conjunto S, donde 3 veces la parte real es menor que la parte imaginaria, acá está en azul, y F me lo transforma en este otro conjunto F de S, es decir, el mapeo de este, donde menos 5 veces la parte real, ¿sí? Como vimos recién, es menor que la parte imaginaria. ¿Sí? Que era lo que nos había quedado acá. Disculpen las mascotas. ¿Sí? Luego, bueno, lo que tenemos es algunos comentarios acerca de funciones reales que las podemos extender a variable compleja. ¿Sí? O sea, vamos a ver algunas funciones que son fácilmente redefinidas en variable compleja. Un caso claro, como más o menos estamos viendo, son los polinomios complejos. ¿Sí? Simplemente alcanza con tomar distintas potencias de estos polinomios, de la variable compleja en cuestión, ya que, bueno, nos podemos valer de la forma polar, que siempre brinda una resolución bastante ágil del cálculo de una potencia compleja, y bueno, hacer combinaciones de eso, que de última eso es un polinomio, ¿sí? Combinar distintas potencias de la variable. Los coeficientes en este caso, si estos números a0 a n son números complejos ahora, y n, como siempre, es, ¿sí? Un número natural, ¿sí? Acá vamos a tener números naturales, enteros positivos, que van a ser a los que van a estar elevados las distintas potencias del número z. La definición de polinomio es idéntica a la que conocíamos en variable real, teniendo en cuenta que los coeficientes pasan a ser complejos y la variable es compleja. El dominio de los polinomios es todo el plano complejo. Las funciones racionales se definen tal cual como hemos visto en algún momento en variable real. Son cocientes de polinomios y el dominio de la función racional son todos los números complejos que no sean raíces del polinomio denominador. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya definidas las funciones polinómicas y racionales en variable compleja. Luego para la exponencial se define como ven en pantalla, ¿sí? Se define de una manera bastante llamativa. ¿Por qué se define así la función exponencial compleja? Bueno, eso proviene de cómo se desarrolla la serie de Taylor, el polinomio de Taylor, de una función exponencial. Recordarán de por ahí matemática 1, donde
al desarrollar el polinomio de Taylor de una función exponencial, como que nos hiciera acordar su desarrollo a la suma del desarrollo de Taylor del seno más el desarrollo de Taylor del coseno, en cierto sentido. Bueno, si observan bien, si yo quisiera desarrollar la exponencial de un número puramente imaginario, van a ver que efectivamente el desarrollo de Taylor de esa expresión me termina dando la suma del desarrollo de Taylor del coseno más i por la suma del desarrollo de Taylor del seno. Entonces, por eso para la parte imaginaria corresponde esto, ¿sí? Por un lado, la parte real es la exponencial de x tal como la conocemos. Para la parte imaginaria ocurre eso otro que se explica con este polinomio de Taylor. Les recomiendo leer el apunte, que creo que ya debe estar disponible, el apunte de funciones de variable compleja, en todo caso ahora lo buscamos, como para ver la explicación de todo esto, ¿sí? Una vez que tenemos definida la exponencial compleja, definir las funciones trigonométricas en variable compleja sale de acá. Sabiendo que de la fórmula de Euler vale que e a la i alfa es coseno de alfa más i seno de alfa y que e a la menos i alfa es esto, despejo el seno y el coseno de ese sistema y considero la variable compleja alfa igual a z, ¿sí? Porque total acá nunca les dije quién era alfa. Entonces se obtiene esta expresión para el coseno de un número complejo y el seno de un número complejo. Ven que en cierta forma saber a qué es igual la exponencial compleja nos abre un abanico importante a la hora de definir otro tipo de funciones en variables complejas. Y nos termina dando a entender que existe una interconexión entre funciones trigonométricas y exponenciales que en variable real nos era muy difícil o prácticamente imposible de reconocer, ¿sí? Bueno, acá se observa lo interconectado que está todo. En ambos casos, tanto el de la exponencial como el de las funciones trigonométricas seno y coseno, los dominios son todos los números complejos. Y bueno, ya teniendo seno y coseno me puedo definir la tangente, la cosecante, la secante, la cotangente, ¿sí? O sea, ahí las tienen a todas, ¿sí? Ya que tengo fórmula cerrada para seno y coseno, me puedo definir las demás. En cada caso, los dominios son todos los números complejos donde no se anulen los denominadores. Recuerden que todas estas funciones trigonométricas ya en variable real tenían problemas de definición en un montón de lados. Bueno, en variable compleja eso sigue ocurriendo. Y estaban estas funciones también, las llamadas funciones hiperbólicas, que ya desde el vamos en variable real, aunque quizás no se les daba mucha prensa a estas familias de funciones, pero ya en variable real sabíamos que estaban definidas como combinaciones de exponenciales, ¿sí? Las funciones hiperbólicas. Su dominio es todo el plano complejo. Acá uno también entiende por qué esas funciones hiperbólicas se las denominaba coseno hiperbólico y seno hiperbólico. ¿Por qué seno y coseno siendo que se trataban de combinaciones de exponenciales? ¿Por qué les pusieron esos nombres y no les pusieron otro nombre? ¿Sí? Bueno, porque en variable compleja se ve una conexión entre las funciones hiperbólicas y las funciones trigonométricas correspondientes que en variable real nos era imposible evidenciar.
Entonces notamos que el coseno hiperbólico es igual al coseno trigonométrico de i por la variable. Y por su parte, i por el seno hiperbólico de z es el seno de i por z, el seno trigonométrico. Como que acá ocurre una, si se acuerdan lo que estuvimos hablando hace un ratito de aquel ejemplo de la paridad del seno y el coseno, parecería que ocurre como un efecto similar o que nos recordaría la paridad de las funciones, pero no tan directa. No es con el signo, sino con la unidad imaginaria i, y no me termina quedando justamente la misma función, sino su versión hiperbólica. Por eso valen las igualdades que conocíamos en el caso real, donde acá tenemos la igualdad pitagórica, coseno cuadrado más seno cuadrado de la misma variable ahora compleja, eso me da 1, y el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado también da 1 para cualquier número complejo. ¿Sí? Ahora, estas propiedades las puedo seguir utilizando en variable compleja porque siguen valiendo. Es más, están interconectadas y hasta mejor justificadas que en el caso real, donde todas estas igualdades y estos nombres, bueno, aparecían ahí medio de prepo, porque sí, más allá de que había algún tipo de justificación, pero bueno, ¿de dónde salen todas estas fórmulas o cuál es la mejor manera de entenderlas? Y a veces la mejor manera de entender estas fórmulas es trabajándolas en un conjunto complejo, no trabajándolas en la recta real. Y atención acá, ¿sí? Acá, para ir finalizando el tema de la semana, hay que tener cuidado con algunas funciones de las cuales hasta ahora no he hablado, ¿sí? El conjunto de números complejos presenta ciertas peculiaridades, tales que ciertas funciones que se definen con facilidad en números reales van a tener una formulación diferente en este conjunto de números. Esto puede dar lugar a que algunas de estas funciones presenten múltiples imágenes al ser evaluadas en un determinado número complejo. ¿Sí? Porque la cosa en números reales era bastante sencilla, hasta el caso clásico de la función raíz cuadrada. ¿Sí? En los números reales, la función raíz cuadrada da como resultado un número positivo cuyo cuadrado es x mayor que 0, es decir, la función raíz de x es un número a positivo donde a al cuadrado es igual a x. Pero esto en cierta forma es una convención. La inversa de una función cuadrática se tiene que definir de una manera restringida por el vértice determinado por esa función cuadrática, porque si no, la inversa de la cuadrática puede tener dos imágenes. Y nosotros sabíamos que otro número que elevado al cuadrado me da x es el número menos a. ¿Sí? Todos los números al cuadrado que me dan 4 son 2 y menos 2. ¿Por qué la raíz de 4 es solamente 2? Bueno, justamente porque la raíz cuadrada se define como el número positivo que al cuadrado me da x. Ahora también existe la función menos raíz de x, que es la otra rama, la que va por debajo, que es la que me estaría faltando y la que informa las otras raíces cuadradas olvidadas por ser negativas de un número x real específico. Bueno, en variable real se da esto de la selección de la raíz positiva para poder definir a esto como una función. Es conveniente para resolver problemas prácticos donde muchas veces se requieren soluciones no negativas. En el caso complejo, no tengo manera de seleccionar una raíz por sobre las otras para definir una única función raíz cuadrada.
¿Por qué? Porque raíces cuadradas de un número complejo va a haber dos, y no es que va a haber una positiva y una negativa. Las dos van a ser complejas. Y no existe ningún criterio preferencial para elegir una de esas raíces por sobre la otra, como si pasa en el caso real donde optamos por quedarnos con la positiva. Entonces, como pasa en el caso real, la función raíz cúbica compleja daría para cada z tres resultados. Sería multivariada. Por ejemplo, las raíces cúbicas de la unidad sabemos que son así, ¿sí? Son estas tres. El 1, que ya sabemos que al cubo da 1, pero a su vez hay otras dos raíces cúbicas, otros dos números que al cubo dan 1. Entonces, bueno, yo tengo que considerar que para una misma función, la función raíz cúbica de 1, habría tres imágenes, lo cual, bueno, me daría a entender de que la función, entre comillas, raíz cúbica de z no sería una función en los términos que nosotros estamos acostumbrados. La función raíz enésima de z requiere de aplicar, como era de suponer, el teorema de De Moivre. Nosotros sabemos que las raíces enésimas de un número complejo por De Moivre se pueden definir así, ¿sí? La f sub k de z, ¿sí? Son las raíces enésimas de un número z, que son la raíz enésima del módulo, que como es un número real, bueno, no hay mucha ambigüedad, y acá aplico coseno seno de k por tita sobre n. ¿Qué es lo que hago? Para definirme funciones en relación a las raíces enésimas de un número complejo z, me defino una función para cada raíz variando este número k. ¿Sí? Entonces, para acá entre 0 y n-1 voy a tener una función diferente, es decir, voy a tener n funciones distintas que van a ser las n raíces del número z. ¿Y dónde está la variación? En este número k que aparece acá dentro de los argumentos de las trigonométricas. Por ejemplo, consideremos la función cuarta raíz sexta de z. Entiéndase bien. Cuarta raíz sexta de z. Entonces, yo sé que las raíces sextas de un número van a ser 6, pero de esas me quedo con la cuarta. ¿Y cómo hago para identificarla? Bueno, por este numerito que va acá dentro del argumento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero la cuarta raíz sexta del número 2i, aplico la fórmula para 2i que expresado en forma exponencial se escribe así. Así que se lo aplico, ¿eh? Y me termina quedando que la raíz sexta del número 2i es esto que está acá. Imaginen que yo me puedo definir por otro lado la tercera raíz sexta, entonces acá iría un 3, donde tengo la manito, un 3, un 3. La quinta raíz sexta y acá iría un 5. ¿Mm? Bueno, eh, voy a tener 6 funciones diferentes, ¿sí? La raíz sexta de orden 0 es la que me va a dar la raíz real, ¿sí? Porque acá donde tengo la manito iría un 0. O me va a dar una raíz real o me va a dar una raíz imaginaria pura, ¿sí? La raíz de orden k igual a 0, ¿sí? Todas las demás me devuelven raíces complejas, por lo general no van a ser puras, ¿sí? No van a ser ni imaginarias puras ni reales puras. Y luego, para concluir, tenemos otro caso conflictivo, que es el del logaritmo complejo. El logaritmo se define como la función inversa de la exponencial.
Entonces, tenemos que todos los z distintos de cero se pueden escribir en forma exponencial. Y si recuerdo las propiedades del logaritmo, para un número distinto de cero que admite forma exponencial, yo le aplico el logaritmo natural, en principio, ¿sí? Logaritmo en base e, y lo descompongo de esta forma. Me queda el logaritmo de un producto, que es la suma de los logaritmos del primer factor más el logaritmo del segundo. Claro que como acá me aparece el logaritmo de la exponencial de algo, de ahí por el argumento de z, entonces por ser inversas mutuas, el segundo término es y por el argumento de z. Y el primer término es el logaritmo de un número real positivo, que es el módulo de z. Pero si, por ejemplo, tita es un número que tiene, o sea, que es un argumento no necesariamente principal, sino que eventualmente puede estar pasado de vueltas, entonces el logaritmo de z también se puede escribir así. O sea que yo puedo tener múltiples imágenes de un mismo logaritmo. ¿Y en qué se van a diferenciar? En la cantidad de vueltas esta, ¿sí? En este 2kπ. Entonces, como todos son logaritmos de z, y acá me aparece el argumento, entonces puede ser que ese argumento, al no ser principal, bueno, me termine dando infinidad de raíces, tantas como números enteros existan. Infinidad de imágenes del logaritmo, mejor dicho, no de raíces. Entonces es necesario restringir el dominio extrayendo una semirrecta del plano complejo con extremo en cero. Es decir, restrinjo el valor del ángulo θ para definirme el valor principal del logaritmo complejo. El valor principal del logaritmo complejo yo me lo puedo definir así, como el logaritmo de z igual a logaritmo natural del módulo de z. Fíjense que este va en mayúscula, estoy identificando el valor principal, el logaritmo natural del módulo más sí, ahora sí por el argumento principal de z. Y ojo que es un argumento principal un poco cambiado porque, bueno, va a depender de qué semirrecta yo extraiga del plano complejo. Por lo general, si es la semirrecta correspondiente a los números negativos, ese argumento principal en el contexto del logaritmo va a estar entre menos pi y pi. ¿Sí? Ojo que es un argumento principal definido con un criterio distinto, ¿sí? O que puede ser ligeramente diferente al argumento principal que habíamos visto antes, ¿sí? Ese de los ángulos entre 0 y 2pi, ¿sí? Dentro de la primera vuelta. Esto también está dentro de la primera vuelta, pero hay un valor específico de ángulo entre 0 y 2pi, o entre menos pi y pi, que nunca es alcanzado, ¿sí? Porque hay una semirrecta para la cual el logaritmo no puede estar definido. ¿Y por qué no puede estar definido para esa semirrecta? Por esta razón. Fíjense que hacemos esto. Imagínense que nosotros lo que tenemos acá es el plano complejo, o sea, bueno, dibujado de una manera deplorable, ¿eh? Pero bueno, plano complejo, ahí. Y yo lo que tengo, bueno, acá es, supónganse que para definirme un logaritmo extraigo esta semirrecta. Extraigo esa semirrecta. Pueden considerar que es la recta que con la horizontal forma un ángulo de pi sobre 4. Digamos, dentro de estos posibles ángulos sin tocar a pi sobre 4. ¿Sí? Es decir, que me puedo definir un logaritmo de z como
el logaritmo que conocemos nosotros de números reales más i por este argumento, ¿sí? Que los argumentos son todos los que están acá, ¿sí? Donde el argumento está entre, bueno, lo que tendríamos que considerar es toda esta vuelta, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yendo en este sentido, ¿sí? Como mucho pi sobre 4, sin tocarlo, menos 7 pi cuarto. Sería todo eso. Sin tocarlo tampoco, o sea, estas igualdades tienen que ser estrictas. ¿Eh? Entonces, este argumento, que bueno, lo pueden considerar entre comillas para diferenciarlo del argumento principal de un número complejo, como lo hemos definido antes, es el argumento principal del logaritmo complejo, para que no haya multiplicidad de imágenes. Porque, a ver, ponele que yo acá tengo, estamos de acuerdo que el número 1 más i vive en esa semirrecta, ¿no? Tiene un argumento principal de pi sobre 4. Entonces 1 más i yo no lo podría evaluar en este logaritmo por esta restricción, pero si quisiera hacerlo, ¿cuánto me daría el resultado? Y si yo calculo el logaritmo de 1 más i, y el logaritmo de 1 más i es el logaritmo del módulo, el logaritmo común que ya conocemos del módulo, que es raíz de 2, más i por el argumento de este número. Pero el argumento es tanto pi sobre 4 como menos 7 pi sobre 4. ¿Sí? Entonces acá existe, a ver, vamos a escribirlo un poco mejor, existe una multiplicidad de imágenes que no debiera darse. Estas dos respuestas son válidas. El logaritmo de 1 más i también es el logaritmo de raíz de 2 más i por menos 7 pi cuartos. Bueno, que es como el anterior menos una vuelta. ¿Sí? Y ambas opciones son igual de válidas. ¿Por qué? Bueno, porque me definí el logaritmo en un lugar prohibido por esta restricción. Yo no puedo definirme este logaritmo definido de esta manera sobre una semirrecta en particular. ¿Por qué? Porque eso nos daría dos imágenes. ¿Sí? Entonces, siempre la idea es definirse esta función dentro del plano complejo sin una semirrecta que contenga el cero. ¿Sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, esta semirrecta que nos definimos allí. La semirrecta conformada dentro del primer cuadrante por todos los números complejos cuyo argumento principal sea pi sobre 4. ¿Se entiende por qué está multivariado el logaritmo? Entonces, bueno, ahí tenemos esa situación. Nos definimos el logaritmo principal y el dominio de esta función es todo el plano complejo menos la semirrecta menos infinito cero. Vale decir que yo, o sea, este es el que se considera el logaritmo principal, pero yo me puedo definir múltiples logaritmos quitando cualquier semirrecta a la que a mí se me antoje del plano complejo. Vieron que la raíces cuadradas o raíces enésimas había múltiples. Bueno, logaritmos también va a haber múltiples, ¿sí? Entonces, para poder diferenciarlos, tengo que identificar correctamente cuáles son los argumentos donde va a estar definido ese logaritmo, ¿sí? Y por lo general el que se toma como principal es aquel que tiene todo el plano complejo menos la semirrecta de los reales negativos.
En la versión multivariada, si evaluamos este logaritmo complejo en un número real, ¿sí? O sea, si no impongo restricciones del argumento, lo que vamos a tener es que, por ejemplo, el logaritmo del número 3, real 3, es el logaritmo de 3 más vueltas enteras. Y el logaritmo real que nosotros conocíamos sería un caso particular del logaritmo complejo multivaluado donde k es igual a cero. Porque, bueno, si k fuera distinto de cero, ya no solo tendría multiplicidad de imágenes, sino multiplicidad de imágenes complejas. ¿Por qué? Porque la parte imaginaria es el argumento del número real, ¿sí? Y los posibles argumentos de un número real son vueltas enteras en el plano complejo. El logaritmo no se comporta como una inversa exacta de la función exponencial porque fíjense que si yo aplico logaritmo de e a la z, tengo el logaritmo del módulo de e a la x, ¿sí? Que si se acuerdan cómo estaba definida la función exponencial, el módulo de la exponencial compleja coincidía con e a la parte real, más sí por el argumento de e a la z. Y el argumento de e a la z era el número i. Hasta acá me da z, pero acá aparecen vueltas enteras, ¿sí? Justamente por esta multivaluación del logaritmo. El valor principal del logaritmo complejo sí se comporta como una inversa de la exponencial, claro, siempre que restrinja los argumentos. Entonces, si restringo los argumentos, me termina quedando exactamente, ¿sí? Que el logaritmo de a la z termina siendo z. Pero tengo que aclarar sobre qué argumentos estoy trabajando. ¿Mm? Y todas las ramas del logaritmo complejo pueden verse como rotaciones del valor principal. Entonces, en cierta forma, yo podría tomar el valor principal del logaritmo, que es este que se escribe en mayúscula, como referencia, y a cualquier otro logaritmo lo escribo como este más un, bueno, acá me faltaría una i, ¿no? Más un determinado ángulo de giro, ¿sí? Y eso ya nos daría el logaritmo escrito en función del valor principal. Y por último tenemos bueno, el ejemplo de por qué el logaritmo complejo es una inversa inexacta de la función exponencial. Tanto en sus propiedades como en su papel de inversa de la exponencial, no existe una única rama del logaritmo que sirva para todas las aplicaciones que conocíamos en variable real. Por ejemplo, acá tenemos este problema que habíamos hablado hace un rato. No sé si problema, pero en este contexto es un problema. Que las potencias de la unidad imaginaria i son cíclicas, son periódicas. Cada 4 se van repitiendo. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de que i cuadrado e i a la sexta, ambas son iguales a -1. Entonces, si yo aplicara las propiedades del logaritmo tal como me las acuerdo de variable real, el logaritmo de i al cuadrado sería 2 por el logaritmo de i, y eso es 2 por lo que me acordaba que era el logaritmo de i. Pi sobre 2 más, bueno, acá nuevamente me falta la i, más 2k por i. ¿Mm? Y eso es igual al, o sea, uno termina deduciendo que esto nos termina dando el argumento, ¿sí? Finalmente el argumento del -1. Mientras que el logaritmo de i a la sexta es 6 por el logaritmo de i, hago exactamente la cuenta y me termina dando otro argumento del -1 que tampoco es principal, ¿sí? O sea, va a ser principal dependiendo del valor de k y de m. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esos valores de k y m no tienen por qué coincidir. No tienen la misma cantidad de medias vueltas para cualquier par m y k, salvo que
estas cantidades de medias vueltas que aparecen acá, que son m y k, tengan esta relación. ¿Y por qué se da esta aparente incoherencia? Bueno, porque estoy considerando dos ramas de logaritmos diferentes, ¿sí? Como yo acá no impuse restricciones sobre el argumento y estoy trabajando con el logaritmo complejo, pensando en el logaritmo en variable real, entonces se producen estas situaciones tan extrañas, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos algunos comentarios sobre funciones en variable compleja.